A 120 kilómetros de Bahía Blanca se encuentra Jacinto Arauz, un pueblo del sur de la provincia de La Pampa con apenas 2.700 habitantes. En julio de 1976, cerca del mediodía, irrumpieron fuerzas militares en la escuela José Ingenieros con el fin de secuestrar a docentes de ese establecimiento escolar. El comando fue liderado por el entonces jefe de policía, mayor del ejército, Luis Enrique Baradini. ¿Qué es lo que pasó en la época de la dictadura en este pueblo? Bueno, fue un caso muy especial. No creíamos nadie que podía llegar a suceder en un pueblo tan chico como este, de 2.500, 3.000 habitantes, que pudiera llegar a suceder una cosa de ese tipo. Pero sucedió. En un día determinado llegaron un grupo de militares y policías al colegio secundario. Yo no soy del colegio secundario, soy fundador del colegio secundario, pero no estaba en la comisión en ese momento, ni estoy en este momento tampoco. Y se llevaron a cuatro profesores y un vecino del pueblo acá. Este es el Instituto José Ingenieros, donde el 14 de julio de 1976 fue tomado por un grupo militar. ¿Cómo fue ese día? ¿Vos estabas adentro del aula cursando? Yo era alumna de quinto año y estábamos en el aula, hacía poco rato que habíamos empezado, no me acuerdo cuántos minutos, y estábamos en prueba con el ingeniero Álvarez. Y en determinado momento lo vienen a buscar, entra la secretaria del colegio, lo vienen a buscar y nosotros quedamos solos. Seguimos haciendo la prueba y no venía nadie. Cuando calculábamos que era la hora del timbre no sonaba y con unos compañeros nos acercamos a la ventana que da a la calle y abrimos las ventanas. En ese momento vimos que había dos camiones del ejército con soldados y bueno, al ver que abrimos la ventana nos apuntan con sus armas, cerramos súper asustados, teníamos 17 años, éramos muy chicos y bueno, de otra época, ¿no? 17 años de muchos años atrás. Nos dirigimos hacia esta puerta. ¿Esta era el aula? Ese era el aula. Nos dirigimos hacia esa puerta y cuando la abrimos nos encontramos con que acá había también soldados que nos mostraron el arma y nos obligaron a estar adentro. Fue tomado por un grupo de militares que se llevaron algunos profesores, integrantes de la comisión y me parece que eran profesores integrantes de la comisión en su momento. Después llevaron a un médico, pero eso fue un poco más adelante porque había estado en un club que había defendido a la gente que se habían llevado y bueno, se enteró la policía y también lo llevaron. ¿Con qué excusa se lo llevaron? Bueno, las excusas son muy limitadas en ese momento, era adentro y nada más, no había mucha. No creo que, yo no te hablo por lo que me comentaron porque yo no estaba, pero no le permitieron muchas excusas, simplemente a llevarlos y después viene todo un proceso que vamos sabiendo qué es lo que, por qué y por qué vinieron, pero en ese momento no sabíamos por qué exacto. Unos días antes nos habían informado por otros medios que a lo mejor venían a hacer preguntaban si había reuniones raras, distintas, socialistas. ¿Cómo fue el día que se presentaron en su casa? Bueno, yo era a esta hora, 12 o 1 de la tarde, yo estaba en mi casa, la señora Samprón, estaba a posgrado en mi casa, también averiguando todos los pormenores, y en ese interín vi que había muchas policías y demás, el ejército, no policía, el ejército, con armas largas apuntando hacia mi casa, y en eso golpearon mi casa y el mayor Baldini se presentó que era él, venía con dos más, un policía que era de acá, que yo lo conocía, y un señor sobre todo, que me pidió revisar mi casa. En ese momento, ¿usted con quién estaba en su casa? En mi casa estábamos con mi señora, estaba la señora de Samprón y estaba Pozo Grado.
¿Y qué pensó? Es que me venían a buscar a mí. ¿Estaba seguro que se lo Sí, llevaba? no fue así. ¿Por qué cree que no se lo llevaron? No tengo idea, pero calculo que porque yo no era profesor del colegio. Claro, una cuestión con los profesores. Aparentemente sí. Y Por su ideología, digamos, aparente socialista o zurditos, como decía, un disparate total, pero bueno, eso sucedió. A mí me detuvieron cuando llegué a mi casa de trabajar el campo. ¿cómo fue ese momento? ¿Llegó a su casa y se encontró con los militares? ¿O estaba en su casa y llegaron? ¿Cómo fue? Y de eso no me acuerdo. Sé que a mí me preguntaron si era fulano, y le dije que sí, bueno, ya detenido, nada. Me llevaron así, me esposaron, me mandaron a la comisaría y allá me tuvieron vendado la primera noche. Totalmente, sí, no sabía. Yo la comisaría no la conozco, por supuesto, porque nunca la había pisado. Y la de acá, la localidad, que lo usaron como centro de reclusión. Eso, y a otros como los llevaron a las camineras. Yo supongo sería por cuestión de espacio, más que otra cosa. Porque a muchos los llevaron a caminera, a mí no. A mí me tocó que me dejaron acá. Tuvieron 24 horas y después, no sé, me largaron y yo voy a verlo a la señora de mi amigo, que el rector del colegio, Samprón, que era amigo mío, por supuesto, para ver en qué condiciones estaba la señora, porque hacía poco había tenido familia, entonces, para, qué sé yo, darle una muestra de solidaridad. ¿Por qué crees que pasó el secuestro de 5 personas en un pueblo tan tranquilo? Yo creo que se dio más por habladurías. En ese momento era común escuchar por radio que si un vecino actuaba de manera sospechosa, que concurriera a hacer la denuncia, que uno alertara a la policía ante cualquier hecho. Y por ahí se me ocurre que en Arauz se debió más a las habladurías, que la gente que habló no tuvo en cuenta de lo que podía llegar a pasar. Por ahí lo hizo en forma inocente, por ahí no. Pienso que lo hicieron en forma inocente y bueno, se dio toda esta situación. Los responsables del secuestro era una unidad operatoria que se llama Subzona 14, que era parte de la gente de la provincia, que en este momento está siendo juzgada de Santa Rosa, y con algunos militares involucrados. Y la gente denunciante es gente acá del pueblo. No sé si en Arauz quisieron demostrar algo. Creo que ellos tenían la idea de que se estaba dando una instrucción marxista y querían desbaratar eso. Querían desbaratar cualquier posibilidad de educación marxista. Yo era alumna y a mí jamás me hablaron de política. Jamás. En octubre del 76 vinieron fiscales a entrevistarnos, fuimos varios los alumnos que fuimos entrevistados y nos preguntaban de qué hablábamos en las prácticas que hacíamos. El colegio era un bachillerato con orientación agraria, no contábamos con una quinta de práctica, así que las prácticas que las hacíamos en los campos de los productores de la zona, que muchos de ellos habían sido los fundadores del colegio o habían hecho un buen aporte para fundar el colegio. Y bueno, le explicamos que no, que hablábamos de el reconocimiento de qué tipo de pasto era. No sé, había un sembrado, bueno, esto es trigo, reconozcan cómo es el trigo cuando nace, o la avena, o el pastobillo. Nos explicaban eso y hablábamos sobre, no sé, todo lo que es referente a la educación agropecuaria. Nunca. Que ver con política. En mi caso jamás. En mi caso jamás. Y creo que a todos los chicos de mi curso, ninguno puede decir que haya sido educado en algún tipo de política. ¿Y usted qué cree? ¿Por qué vinieron a un pueblito tan chiquito y pasó lo que pasó con 5 personas secuestradas? Yo creo porque, bueno, acá había un comisario o dos que fueron turnándose, que esto lo sabemos posterior, no anterior. Posteriormente se supo que hubo gente de Jacinto Arauz que charló, habló con el comisario y ese comisario transmitió todas esas inquietudes de esa gente a
a la plana mayor. Cuando usted menciona charló, habló de más, ¿a qué se refiere? ¿Qué es lo que pudieron decir? A lo que pueden haber dicho. Yo yo creo que tengo que ser honesto conmigo mismo y pensar que no fueron con mala intención, simplemente que algunas personas en los pueblos son muy chicos, los conocemos todos, es decir, aquel tiene tendencia a socialista y otro tiene tendencia capitalista, por decirte, pero esas tonterías que es ridícula para haber hecho lo que sucedió acá, ¿no? Como excusa para hacer esto. Ellos se guiaban por cualquier indicio o cualquier persona que le haya servido, civiles del pueblo mismo, incluso en la causa que nos abrieron a nosotros está con nombre y apellido todas esas personas, pensando que o era zurdo o cosas por el estilo, era suficiente para que ellos tomaran una actitud con respecto a esto. Y bueno, Máxime, como te decía, en el caso nuestro que éramos profesores en el colegio y que había muchos rumores y que en el colegio se enseñaban cosas raras, pero cosas raras eran porque, sobre todo la profesora de instrucción cívica, y el resto de los que estuvimos detenidos son todos éramos casi todos profesionales. De manera que no podíamos enseñar materias que podíamos modelar ideológicamente, digamos, a los alumnos. Yo en el caso mío, que soy veterinario, daba zoología, veterinaria práctica con este colegio técnico de atención agraria, entonces daba veterinaria práctica. O sea, es lo más elemental de que debe saber un chico que termina el secundario. En la provincia funcionaban al menos 2 centros clandestinos de detención. El más conocido fue la seccional primera, pero en las distintas comisarías de toda la provincia eran demorados para después ser trasladados a otros lugares donde los torturaban y violaban a las mujeres. ¿Cuáles eran los centros clandestinos? Me mencionan estos 6 centros clandestinos. Esos 6 centros reconocidos funcionaron en Santa Rosa, en Catriló, el puesto caminero de Jacinto Arau, la policía de Jacinto Arau, la seccional de Jacinto Arau, en General Pico, y bueno, y hay otros que no están admitidos como tales, pero que existieron seguramente. ¿Dónde eran los centros clandestinos de detención? Creo que primero los llevaron a la comisaría y de la comisaría los llevaron al puesto caminero que está en el límite de La Pampa con provincia de Buenos Aires. ¿Ese era el lugar donde...? Ese era el lugar que los tuvieron ahí, no sé, 3, 4, 5 días, hasta que los llevaron a Santa Rosa. Detrás mío se encuentra la seccional primera de La Pampa, que según se desprende del juicio que se está llevando a cabo por la subzona 14, era uno de los centros clandestinos de detención. Aquí se torturaba física y psicológicamente a los detenidos. Según los testimonios de los detenidos, aquí también, en la seccional tercera de La Pampa, funcionaba otro centro clandestino de detención. Aquí se cometió toda la gama de la violación a la condición humana. De manera que no extraña lo que van a observar aquí de lo que está sucediendo, lo que ha sucedido y se está verificando en los juicios nacionales. Lo que golpea mucho porque siempre se pregonó que en La Pampa constituye una especie de isla de paz, y toda esta estadística que les cuento refuta esta versión y se va imponiendo la verdad sobre el silencio de 3 décadas, ¿no? La Pampa, viste que es una provincia chica y es todo muy ubicable. Tenés el puesto caminero de Arauz, donde hay un operativo muy grande. Justamente ahí se escapó Cuartucci. Tenés la seccional primera, como el centro más tenebroso. La brigada de investigaciones, la comisaría de Catriló. Hay un lugar clandestino móvil, que era un camión donde se los torturaba. Y bueno, centralmente son esos los lugares donde la gente cuenta que hay 2 o 3 lugares físicos donde los llevaban en zonas aledañas, pero estos que te nombro son los emblemáticos, ¿no? Habitualmente acá en Santa Rosa, ¿dónde era que los detenían? ¿En qué lugar y qué centros clandestinos de detención había? Bueno, en ese momento tengo entendido que a todos los que nos llevaron en esa tanda, estoy hablando de noviembre del 75, fuimos a la colonia penal, creo que directamente, salvo algunos casos de mujeres, fueron pocos, que sí los llevaron a la comisaría primera, y bueno, no sé exactamente después cómo fue
seguimiento de esos casos. Pero a la colonia penal, bueno, había un pabellón que había sido destinado especialmente para esos operativos. En su caso particular, usted entró en noviembre del 75. ¿Cuánto tiempo permaneció? 15 días, hasta primeros días de diciembre, no me acuerdo exactamente el día, de diciembre del mismo año. Durante esa estadía sí. en este centro de detención, ¿qué es lo que vivió, qué es lo que pasó y sentía? Pues yo estuve incomunicado al principio. Esto quiere decir una celda cerrada, no se podía hablar con nadie, si bien yo sabía que había gente en las otras celdas y en muchos casos quiénes eran, y a lo mejor tratábamos de comunicarnos de alguna manera. Pero incomunicado y bueno, lo que había era una incertidumbre total, nadie explicaba nada, nadie sabía nada, mejor dicho, nadie contestaba nada. En la medida que uno le preguntaba a quién, al que aparecía, que era el guardián, el celador, como se llama, pero claro, ellos no tienen por qué saber además por qué, hasta que bueno, empezaron lo que serían interrogatorios, si bien trataron de darle una imagen de que era una charla, una conversación. Y las preguntas entonces sobre qué eran. ¿A qué había venido acá a Santa Rosa? ¿Cuál era mi tarea? ¿Y qué había hecho antes? ¿De dónde venía? ¿Cuál había sido mi actuación? ¿Si había actuado en política? Te secuestraron, sí. te liberaron y te volvieron a secuestrar. Exactamente. ¿Y cuánto tiempo te tuvieron? Bueno, después de acá nos llevaron en carros de asalto a la seccional primera en Santa Rosa, que cuando llegamos eran 2 cordones muy importantes de soldados y policías y militares de los 2 lados, y nosotros todos en hilera. A todas las mujeres nos llevaron a la seccional primera y a los varones los llevaban a la unidad 4, que era la unidad carcelaria. Nos alojaban en esos lugares, pero después sacaban gente para ser torturada a otros lugares, ¿no es cierto? ¿Se saben cuáles son esos? Sí, se sabe. Bueno, y retomando esto, te digo, fue la comisaría tercera, ahí en Santa Rosa, la brigada de investigaciones, también en Santa Rosa, la comisaría de Catriló, una calle vecinal que estaba atrás del autódromo, y se habla de la quinta de Pivoto, que ha sido mencionada ahora en este juicio que se está llevando a cabo por la subzona 14.